bienvenido una vez más a la lección de lo que es el día martes. Nuestro hermano Anastasio, ¿qué quiere decir en el día martes acerca del discernimiento espiritual aplicado? Bueno, esto es algo, le voy a decir que según estamos viendo la lección del día martes, ¿verdad? Del discernimiento espiritual aplicado, es algo que en realidad Dios quiere que tengamos, ¿verdad? Ese discernimiento, ¿verdad? Que para cada uno de nosotros podamos, digamos, apreciar, ver las cosas que suceden, sean malas o sean buenas, pero que esto nos ayude, ¿verdad? Digamos, a desarrollarlo y a seguir adelante. Amén. Muy bien, ese es el comienzo de la introducción. Vamos a orar y quiero pedir a nuestro hermano Anastasio, ¿verdad? Que ore, ¿verdad? Para estudiar más profundo la lección del día martes. Hermano Anastasio, ore. Bueno, vamos a orar. Amado Dios, gracias por esta hermosa hora que estamos aquí compartiendo la lección tan preciosa de la escuela sabática, de tu palabra también que estamos leyendo, y que esto nos ayude, Señor, a aprender más para que así podamos, Señor, poder amarte, servirte, prepararnos y preparar a otras personas más, y también para que podamos, Señor, siempre hacer lo que a ti te agrada. Te invitamos en nuestro medio, prepara nuestros corazones, y aquellos que los ven y escuchan, que tu Espíritu Santo también les ayude a entender la lección de este día de hoy. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y como decía nuestro hermano Anastasio, ¿verdad? El discernimiento espiritual aplicado. Y aquí nosotros miramos al apóstol Pablo, ¿verdad? Que se encuentra a la manera de que quiere también que los hermanos de Filipenses se metan en lleno en esto, pero que también Pablo, estando encarcelado, recuerden dónde estaba Pablo, quiere que estos hermanos tengan lecciones muy importantes, y entre ellos es aprender en el momento de las circunstancias. Recuerden bien que los textos dicen que Pablo, estando allí, estaba encarcelado, pero que también él lo miraba el evangelio, o sea que el evangelio había progresado tanto, o sea que no importaba las circunstancias que este hombre se encontraba y que estaba, Aníbal, el evangelio siempre iba avanzando, no se había parado el evangelio, seguía avanzando. Así es, vemos. Claro, hermano Anastasio, léalo. Leerlo. Dice la lectura de la Biblia, Filipenses 1, 12 al 18. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, ¿eh? Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues, que no es obstante, de todas maneras, dice, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Ahora, Amén. Pablo tiene este discernimiento. Él ve a dos grupos. Un grupo que de buena manera lo hace por amor, porque para ellos es una pasión el evangelio, y otro grupo lo hace no con la pasión, lo hace, dice, por envidia. Para desalentar. Para desalentar. O sea, ¿saben ustedes que muchas de las personas que tenían este rencor en su corazón querían que Pablo, o sea, estando Pablo encarcelado, querían que estaban felices, estaban muy alegres? Amén. Ellos predicaban, sí, pero no predicaban como Pablo, querían desterrar a Pablo del ministerio. Pablo por eso le habla a los filipenses, le dice, hay hermanos que tienen este tipo de actitudes que no es favorable, y querían desterrar la obra que Pablo estaba haciendo. O sea, lo que Pablo dice, que esta gente no estaba actuando correctamente, no estaba actuando. Bueno. Un resentimiento como eso no es bueno. Mire, yo pienso, ¿verdad? Y así es, según lo que hemos estudiado, estamos en un conflicto. Un gran conflicto entre el bien y el mal. Así es. Entre Cristo y el enemigo. Sí. Siempre, ¿verdad? Que la iglesia se levanta para predicar, el enemigo también pone obstáculos, se levanta también, ¿verdad? Para obstaculizar la obra de Dios. Y algo que me llama la atención, hermano, está discúlpeme, es que también se levanta entre los miembros. Ese es un gravísimo, algo que tenemos que tratarlo con discernimiento, porque uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y al fin el único que podía discernir estas dos cosas era Pablo.
los sentimientos de una persona, cómo estaban, cómo albergaban. Amén. Y Pablo aquí hecho de ver, esto lo hacen muy bien, pero esto otro no es correcto como lo están haciendo. Claro. O sea, lo que Pablo quería era que los dos grupos se unieran en un solo grupo en amor por el Evangelio. O para el avance de la obra, digamos, Sí, ¿verdad? es correcto. Sí, porque al ser humano, le voy a decir, como humanos que somos, ¿verdad? Vamos a decir, algunos pueden predicar para que vean. Ah, Predica pero bonito, soy el mejor. Muy Y bien, tal vez, exacto. ¿verdad? El otro, el hermano más humilde que predica menos, ¿verdad? menos. Pero sea que predique bien o menos, pero el cristiano debe ser humilde. No, digamos, para avergüenzarlo, no para decirle soy mejor, porque mire, estamos trabajando es para la obra de Dios, no es para gloriarnos nosotros personal. Uno de los puntos importantes, Aníbal, que veo acá yo, es que aunque estemos en circunstancias nosotros difíciles, la obra no se puede retener. La obra tiene que avanzar y seguir, Aníbal. Amén. Así es. Bueno, creo que Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Creo que un día estaba hablando con una persona que estuvo encarcelado y me decía él, así como a manera de chiste o de risa, que en el momento que estuvo encarcelado tenía más tiempo para leer la Biblia, para orar, para comunicar el mensaje con los hermanos. Entonces vemos que, digamos que las circunstancias difíciles que tal vez la vida te pone, no son un obstáculo, al contrario, vienen como un beneficio para cada uno de nosotros. Está de uno ver, digamos, la manera, el lado positivo de esas cosas, porque podemos decir nosotros, estar encarcelado, estar en una celda, estar sin ver a tus familiares, sin dormir en tu casa, algo que nadie quisiera tener, ¿verdad? Pero otros los miran de otra manera, así como Pablo lo miró, que decía que aún él estando encarcelado, el evangelio aún seguía creciendo más, le daba más ánimo a otras personas para seguir avanzando. Y esto es interesante, hermano Anastasio, cuando usted ve la forma como el evangelio en la Edad Media, que cualquier hombre fueron encarcelados, llevados a circo, maltratados, comidos por leones. Según la historia, el conflicto del siglo que hemos estudiado, dice que esto daba más fuerza, a más cristiano, a entregarse, y el amor que impactaba a ver a otros sufrir, que otros conocían el evangelio. O sea, están pasando por situaciones difíciles como la de Pablo también, pero esto tenían más fuerza, más vigor de que el evangelio determinara. Ellos cobraban ánimo. Ajá. Mire, le voy a decir, hay dos cosas, le voy a decir, que la persecución o los problemas que suceden, digamos, al cristiano, ¿verdad? La cristiana, ¿verdad? Pueden hacer dos cosas. Nos dan ánimo para agarrar fuerza, para seguir adelante, para quizás predicar más, o los lo desalienta. Oye, ¿verdad? Y depende, según le voy a decir, de la decisión que cada uno tomemos. Pero sí, le voy a decir, me gusta esta lección mucho, porque los cristianos que vivían en los días de Pablo, al ser encarcelado Pablo, muchos que en los días que estaba libre Pablo, muchos dicen que callaban y no predicaban. Así es. Pero cuando Pablo cae a la cárcel, entonces ellos la iglesia se levanta. Entonces. ¿Será posible, hermano Anastasio, que estamos esperando algo así? que algo para poder que suceda, para que nos levantemos y terminemos la obra. ¿Qué será, hermano Anastasio, verdad? Yo me pongo a pensar, le digo a muchos yo, ¿qué irá a hacer el Señor? La iglesia hoy en día pues no está predicando al 100%. Tantos son las personas que, no sé, lo veo yo. Son contados. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué irá a permitir el Señor para que estos cristianos y para que la obra pueda ser terminada rápido? Es correcto. Y quizás vamos a llegar a un tiempo, como dice la sierva del Señor, lo que no lo hicimos en tiempo de paz, lo vamos a hacer en tiempo de guerra. Difíciles. La hermana Guay, y también como el estudio de la Biblia dice que en tiempos angustiosos, cuando también los profetas lo hacían en los tiempos de Israel. Algo que también me llama la atención es, para tener un discernimiento espiritual aplicado en nuestras vidas, es que tenemos que ser hombres y mujeres espirituales. Hay un texto que dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, porque han de discernirse espiritualmente. Por eso que en los tiempos de Pablo, al mirar los dos grupos, Pablo mira que este otro grupo no estaba discerniendo el evangelio como debiera, porque acá dice que ellos más bien lo hacían por rivalidad, por envidia y por su voluntad, para que lo miraran que estaban metidos en la obra, pero estaban más bien, ¿qué cosa? Estaban destruyendo la obra. ¿Por qué? Porque otro grupo lo estaba haciendo con amor, con aprecio, con aquel vigor, aquella pasión, mientras ellos acusaban a Pablo. Y esto aquí miramos cuando Jesús predicó. Miramos a Jesús que había otro grupo que se levantó por los fariseos y los saduceos y escribas,
que se levantaron contra el evangelio y el evangelio públicamente queda interversado, o sea, no está en unión, que Jesús decía la verdad de la vida y aquí no, este no es. Pasó lo mismo. Así es, yo me pongo a pensar, porque en muchas ocasiones que hemos llegado a lugares digamos, a predicar, ¿verdad? A hacer una evangelización porque hay una campaña. Entonces eso ha sucedido, ¿verdad? Siempre se levantan personas. Por ejemplo, cuando está la campaña de nuestra iglesia, se levanta otro grupo para allá también con otra campaña, ¿verdad? Siempre es una competencia. Pero bien, la obra es del Señor. Amén. Hay que hacer el trabajo para Cristo y la cosecha por el Señor será el que la da. El que la da. Aníbal. Sí, creo que, bueno, como decías, Daniel, el discernimiento es solamente lo del Espíritu Santo. Y para tener eso tenemos que estar estudiando nuestra Biblia, orando y compartiendo el mensaje pues con las demás personas. Creo que nosotros podemos llegar a tener el discernimiento de Pablo en ese momento, pero también tenemos que buscar también los medios que utilizó Pablo para poder tener ese poder. Ese espíritu, sí. Ese espíritu. Y qué bueno, le voy a decir el discernimiento. Yo he escuchado a muchos cristianos y yo les hago la pregunta para ver, ¿y usted cómo mira? Le digo, todas las creencias que hay hoy en día. Algunas me dicen, bueno, para mí todo es igual. Entonces me pongo a pensar, no tiene ese discernimiento espiritual. Exacto. No es igual, ¿verdad? No es igual. Sí, entonces el discernimiento espiritual es importante para toda la iglesia porque llegará tiempo donde vamos a enfrentar cosas muy difíciles. Necesitamos y los engaños también, ¿verdad? Para no caer en las trampas del enemigo. Exactamente. Miramos pues, verdad, de que hoy en día nosotros tenemos que tener esta espiritualidad, porque no podemos ver las cosas, ¿verdad?, con nuestro propio corazón. Tenemos que ver las cosas con el ojo divino. Amén. Para poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Cuando la Biblia en Jeremías o en Ezequiel dice que aquellos que supieran distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo profano y lo impuro, porque hubo un tiempo cuando el pueblo surgió que a lo malo le llamaba bueno. Y a lo bueno le llamaba malo, y a lo dulce le solía amargo, y a amargo le solía dulce. Era una confusión que no tenían discernimiento. Sí. Y Dios quiere que hoy la iglesia, hoy nosotros, sepamos distinguir la realidad de nuestras vidas, la realidad de nuestra iglesia, en realidad, ¿qué podemos también hacerlo? Amén. Podemos avanzar de esta manera. Así que el mensaje es que podemos pedir discernimiento espiritual solamente a nuestro Dios. Podemos entender, porque la Biblia claramente dice que en Mateo 13:11, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas aquello dice que no, porque tenían ojos y no miraban, tenían oídos y no oían. Eran personas que no sabían distinguir, ¿verdad?, acerca de esto. Así que, hermanos, Dios me lo bendiga y me lo guarde. Amén. Y lo vemos el próximo día. Recuerde bien que pidámosle a Dios que nos dé discernimiento espiritual para entender las cosas que Él quiere que nosotros conozcamos acerca de Él. Dios le bendiga. Amén.